En primer lugar, quiero mencionar que me han avisado desde el PAU que van a haber unas sesiones temáticas para ser realizadas en estos días, el 12 del 7, el 15 del 7 y el 19 del 7, sobre estos temas, que son los temas de esta semana y de las semanas que vienen después. Las inscripciones para el PAU se pueden hacer en esta página de Instagram, área-física-PAAU. En dicho caso, uno entra aquí a la página y uno se mete aquí, me imagino que a la parte de donde dice ICF 058. Anteriormente, ¿recuerdas lo que habíamos visto? Anteriormente, recuerden que habíamos visto, habíamos comenzado a ver sistemas de partículas. ¿A qué nos referimos nosotros con sistemas de partículas? En el fondo, cuando hay partículas que podrían estar interactuando entre sí y a nosotros nos interesa también no solo el comportamiento de cada partícula por separado, sino también un comportamiento de tipo conjunto. Entonces ahí aparecía un concepto clave que era el concepto de centro de masa. El centro de masa era una idealización en la cual uno podía suponer que si la masa completa del sistema, de las n partículas, pudiese uno ubicarla en un único punto, sería en la posición del centro de masa. En otras palabras, si tenemos un enjambre de insectos volando, un enjambre de zancudos, por ejemplo, el centro de masa representa una posición que es representativa del enjambre. Y nosotros habíamos visto de que para calcular la posición del centro de masa, lo que uno debía hacer era promediar las posiciones de las partículas, pero este era un promedio ponderado. En otras palabras, uno dividía por la masa total y uno aquí sumaba las posiciones, pero ponderadas con las respectivas masas. Así uno calculaba la posición del centro de masa. Análogamente, uno también podía hablar de la velocidad y la aceleración del centro de masa. Ambas también se calculaban como promedios ponderados. Entonces, si uno calculaba las coordenadas del centro de masa y cualquiera de sus otras propiedades cinemáticas. Ahora nosotros también habíamos visto efectos de fuerzas externas y el momentum total. Habíamos visto, por ejemplo, que el momentum lineal total
Se podía calcular de dos formas. La primera es simplemente sumando todos los momentos, o la otra era multiplicando la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Cuál de las dos usan ustedes? Dependiendo de lo que ustedes tengan en cada problema. Y habíamos visto también cómo es que la segunda ley de Newton se aplicaba para un sistema de partículas. Obviamente, para cada partícula por separado sigue valiendo la ley de Newton, la segunda ley de Newton tal como la conocemos, pero para un sistema de partículas, si uno quisiese aplicar leyes de Newton pero al centro de masa, nos encontraríamos con que la suma de fuerzas externas al sistema va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y nosotros ahí teníamos el ejemplo de una pelota de básquetbol, en la cual el movimiento de la pelota de básquetbol iba a estar influenciado por fuerzas externas a la pelota. Por ejemplo, la fuerza de la mano de la persona que lanza la pelota, la fuerza de gravedad, el roce del aire, etcétera. Pero el movimiento de la pelota, como un todo, no iba a estar influenciado por las fuerzas entre las partículas del aire dentro del balón. Ese es un ejemplo de cómo uno trabaja la segunda ley de Newton en un sistema de varias partículas. Ahora, nosotros aquí más arriba hablamos de las coordenadas del centro de masa. Otra cosa diferente son las coordenadas con respecto al centro de masa o relativas al centro de masa. Aquí yo subrayo el con respecto. La preposición, las preposiciones que ustedes estén usando ahí van a ser importantes. Con respecto al centro de masa, es simplemente la posición con respecto a algún origen menos la posición del centro de masa. Y nosotros esto lo habíamos visto, por ejemplo, en un dibujo bastante simple. Imaginen que ustedes tienen aquí el origen, el plano X, y tienen aquí su enjambre de partículas. Pueden ser luciérnagas, moscas, abejas, etcétera. Si esa fuese la posición del centro de masa y esta fuese la posición de una partícula, claramente el vector que va desde el centro de masa hasta la partícula sería este de acá, R', y uno puede darse cuenta de que el vector de color rojo es la suma del vector azul más el vector verde. Y haciendo el despeje matemático llegamos a que el vector verde es el rojo menos el azul.
Y habíamos visto nosotros algunos problemas de ejemplo relacionados con el- la posición con respecto al centro de masa también. Y eso es lo que nosotros habíamos alcanzado a ver en la semana anterior. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda con algo o algo que no haya quedado claro desde la semana anterior. Ok, bueno, recuerden, si tienen dudas, no teman en preguntar. Hoy nosotros ya vamos a hablar un poco sobre una materia levemente diferente, que tiene que ver con la energía rotacional de un sistema de partículas. Imaginemos por un ratito que ustedes tienen, también vamos a colocar aquí un enjambre de partículas. Supongamos que este enjambre completo estuviese dando vueltas con respecto al origen, por ejemplo. Imaginen que estuviese dando vueltas todo así como un enjambre. Entonces, lo que nosotros sabemos de la energía cinética es que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero si eso nosotros lo aplicamos a un sistema de partículas, la energía cinética total sería la masa, la suma, perdón, de las energías cinéticas por separado. Y eso sería la suma de un medio de cada masa por la velocidad de cada masa al cuadrado. Ahora, si nosotros estamos hablando de un sistema que está solamente rotando en torno a un eje, ¿qué es lo que podemos nosotros aquí decir? ¿Recuerdan la parte de movimiento circular? Aquí en la U, por cierto, eso de materia pasada, materia olvidada, no corre, así que hay que aprenderse bien las materias. En el movimiento circular, ¿recuerdan alguna relación que había entre velocidad angular, por ejemplo, y velocidad tangencial? Bueno, si no la recuerdan, se las menciono acá. Recuerden que la rapidez tangencial uno la podía escribir como omega, la velocidad angular, por el radio de la trayectoria circular.
Ok, hasta aquí no hemos hecho mucho, simplemente separamos la energía cinética rotacional en la suma de varias energías cinéticas y cada velocidad tangencial al cuadrado la escribimos como omega por r al cuadrado. Ahora, si es que este sistema está girando sincronizadamente, si el enjambre, entre comillas, gira sincronizadamente, va a ocurrir que todos los omegas, todas las velocidades angulares, perdón, van a ser iguales. Entonces, nos vamos a encontrar aquí con algo. Nos vamos a encontrar con que la energía cinética rotacional se va a poder escribir como un medio de la suma desde j igual a 1 hasta n de mj, los rj al cuadrado, por omega al cuadrado. Pero este omega ya no depende del j. Es como que uno lo hubiese factorizado de afuera de la sumatoria. Bueno, les cuento que en cinemática y en dinámica rotacional, esta cantidad que está aquí entre los corchetes aparece bastante frecuente. Y eso es lo que en física se conoce como el momento de inercia. De modo tal que la energía cinética rotacional ustedes la pueden expresar ahora como un medio del momento de inercia que se llama por omega cuadrado. El momento de inercia se abrevia por la letra I mayúscula. Entonces ustedes lo piensan, esto nuevamente es un análogo rotacional de la energía cinética translacional. La energía cinética translacional es un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? La rotacional también tiene un medio, también tiene una velocidad, solamente que es una velocidad angular al cuadrado, y el análogo rotacional de la masa es esta cosa llamada momento de inercia. La idea del momento de inercia es, como su nombre lo dice, representar algún tipo de inercia, en este caso una inercia respecto de rotación. Resulta que el momento de inercia es lo que a ustedes les va a decir qué tan fácil es detener algo que está rotando. Esa es una de las interpretaciones del momento de inercia. Ahora, ¿qué son cada uno de estos RJ? Los RJ, se los menciono por si acaso, es la distancia de cada MJ hasta el eje de giro. Y aquí yo hago énfasis en el tema del eje de giro, porque el momento de inercia les va a dar diferentes números dependiendo de dónde esté el eje de giro. Si a ustedes no les dicen específicamente dónde va a estar el eje de giro, ustedes ahí supongan que es el origen del sistema de coordenadas. En caso contrario, a ustedes les tienen que dar la posición del eje de giro.
Veamos un ejemplo de cálculo de momento de inercia. Este problema lo tomé prestado de la guía de ejercicios. Dice, un sistema está formado por 4 partículas de masas M1, M2, M3 y M4, ubicadas en el plano XY en las posiciones que muestra la figura. El origen está en el centro del rectángulo y el sistema gira en el plano XY alrededor del eje Z con una rapidez angular de 6 radianes por segundo. Calcule el momento de inercia del sistema alrededor del eje Z, calcule la energía cinética de rotación, y la parte C la vamos a dejar por un momento suspendida porque la vamos a ver en un rato más. Es sobre una materia diferente. Entonces, empezamos con las partes A y B. Primero, a nosotros nos dan las masas, nos dicen cuánto vale M1, que vale 3 kilogramos, M2 que vale 2, M3 que vale 4 y M4 que vale 2, cada uno de estos en kilogramos. Empecemos calculando el momento de inercia, que es la primera cosa que nosotros nos mencionan aquí. Entonces, el momento de inercia ya lo vimos por la definición, que es la masa de cada partícula por la distancia de cada partícula al eje de giro. Aquí en este enunciado me están diciendo que está girando alrededor del eje Z. Y además me dicen a mí, calcule el momento de inercia del sistema alrededor del eje Z. O sea, aquí tenemos que calcular la distancia entre cada partícula y el eje Z. Empezamos con M1. M1 está a una distancia R1 del eje Z. Y aquí es más o menos simple, basta con aplicar el teorema de Pitágoras. Pueden ver de que en X está a 2 unidades a la izquierda y en Y está a 3 unidades hacia arriba. Entonces, la distancia sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 más 9. Raíz de 13 metros. Ahora, pueden darse cuenta que en este problema bien particular, R2, R3 y R4 son todos iguales también a raíz de 13 metros. Todos están a 2 unidades en X y a 3 unidades en Y. Así que, por lo menos aquí va a salir más o menos rápido este cálculo. Entonces, con eso podemos calcular el momento de inercia. Va a ser entonces masa 1 por R1 al cuadrado más masa 2 por R2 al cuadrado más masa 3, R3 al cuadrado más masa 4, R4 al cuadrado. Ya dijimos que en este caso son todas las masas iguales, perdón, son todos los R's iguales, y tenemos las masas además. Las masas son 3, 2, 4 y 2. 3, 2, 4 y 2. Y cada uno tenemos que multiplicarlo por la distancia al cuadrado. O sea, estos raíz de 13 tienen que elevarlos al cuadrado. Por lo tanto, ahí quedan
13. Si ustedes quieren, aquí pueden factorizar por 13 y les queda 3 más 2 más 4 más 13, perdón, más 2, y todo eso factor de 13. Así esto es más fácil de multiplicar, porque esto ahora queda 3 más 2 más 4 más 2 por 13. Y esto les da un total de 143. Unidades de medida. Las masas están en kilogramos. Las distancias están en metros al cuadrado. Entonces los momentos de inercia se miden en kilogramos por metro al cuadrado. Esa es la unidad de medida del momento de inercia, kilogramo por metro cuadrado, o cualquier combinación que sea de masa por distancia al cuadrado. Así se calcula un momento de inercia. Vamos con la parte B. Antes de continuar con la parte B, pregunto si hubiese alguna duda con cómo fue calculada la parte A. Ok, vamos con la parte B entonces. La parte B me preguntan por la energía cinética de rotación. Ya tengo el momento de inercia. A mí me dicen que el sistema completo gira con una rapidez angular de 6 radianes por segundo. ¿Ya? Así que aquí sabemos que omega son 6 radianes por segundo. Así que con esto el cálculo del momento de inercia es directo. Un medio, perdón, no del momento de inercia, de la energía cinética rotacional, disculpen, me traspapelé aquí. La energía cinética rotacional entonces es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y nosotros aquí ya tenemos todo. Un medio por el momento de inercia, 143 kilogramos por metro cuadrado, por velocidad angular al cuadrado. Si nosotros aquí solamente tomamos en cuenta los números, vamos a ver que tenemos entonces 0.5 por 143 por el cuadrado de 6, que son 36. Y esto da 2574. ¿Qué unidad de medida tendría que tener esto? ¿Qué unidad de medida debería tener? Es un poquito más que Newton, porque piensen que es una energía cinética. Recuerden que los newtons se usan para medir fuerzas. ¿Qué unidades ocupo para medir energías? Recuerden que para medir energías en general, trabajo y energía, se utilizan los joules.
Para el caso rotacional también vale. La energía cinética rotacional, al ser una energía también, se mide en joules. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿O algo que no se haya entendido? Ok, vamos con lo siguiente. Para lo siguiente sí necesito aquí mostrarles un pequeño, una pequeña introducción matemática a lo que es algo llamado el producto cruz. Nosotros hemos visto formas de multiplicar vectores, ¿cierto? Cuando nosotros vimos trabajo y energía, ahí nosotros hablamos del producto punto. ¿Recuerdan? El producto punto entre la fuerza y el desplazamiento era el trabajo realizado por una fuerza constante en una trayectoria o simplemente entre dos puntos. El producto punto tomaba dos vectores y entregaba de vuelta un número. Eso es lo que sea el producto punto. Pero resulta que existen varias formas de multiplicar vectores. El producto punto es apenas una de ellas. Y ahora nosotros vamos a ver otra forma de multiplicar vectores que es el llamado producto cruz. ¿Por qué se llama producto cruz? Porque para simbolizarlo, nosotros no vamos a ocupar un punto, no. Vamos a ocupar aquí una cruz. A cruz B, por ejemplo. El producto cruz toma dos vectores y devuelve, o entrega, mejor dicho, un vector. Esa es la diferencia entre el producto cruz y el producto punto. El producto cruz entrega un vector de vuelta, el producto punto entrega un número de vuelta. ¿Cómo se calcula el producto cruz entre dos vectores? El producto cruz entre dos vectores se calcula de la siguiente forma. Esta fórmula parece un poco enredada o larga, pero piensen que aquí hay un patrón. Si ustedes dicen las letras X, Y, Z en orden alfabético, esta es la componente X. La componente X contiene a la Y y la Z, menos las que no son la X invertidas. Esta es la Y. Después de la Z viene la X, la Z, perdón, después de la Y viene la Z, y después volvemos al comienzo del alfabeto de tres letras, volvemos a la X. Y, Z, X, menos las primeras dos invertidas. Y lo mismo con la Z, Z, X, Y.
y después invertimos la y y la z. Ahora, si ustedes tienen problemas memorizándose esta ecuación, existe una forma más sencilla de memorizarse esto, que a través de la forma de un determinante. Yo sé que tanto en cursos de matemática, álgebra lineal, etcétera, ustedes han visto determinantes ya. Entonces, una forma de escribir el producto punto es como con la forma de un determinante, donde en la primera fila colocamos los vectores unitarios i, j y k, en la segunda colocamos las componentes de los vectores ax, ay y az, y después en la última colocamos las componentes del vector b, bx, by, bz. Así es más fácil memorizarse la forma del producto cruz. Los matemáticos dicen que esto en realidad no es exactamente un determinante porque sería el determinante de una matriz donde algunas componentes de esta matriz son vectores y otras componentes son números. Entonces sí, es verdad de que desde el punto de vista formal esto no sería exactamente un determinante, pero al menos sirve bastante bien como para acordarse de cómo es. Así que esto es el producto cruz. Habíamos visto antes el producto punto, este es el producto cruz. Vamos con un ejemplo de producto cruz. Supongamos que el vector A fuese 3i y el vector B fuese 2j. Veamos cuánto vale A cross B. Si nosotros ocupamos la regla del determinante, vamos a tener que es I, J, K. Después colocamos las componentes del vector A, del primer vector. 3, 0 y 0. Y después colocamos las componentes del vector B. 0, 2 y 0. Y ahora desarrollemos. Si ustedes no recuerdan cómo desarrollar determinantes, cuando son determinantes de 3 por 3, uno puede aplicar el siguiente truco, perdón. Tomamos las primeras dos columnas, y las copiamos aquí a continuación. Y lo que hacemos es sumar el producto de las diagonales principales y restar el producto de las diagonales secundarias. En otras palabras, déjenme aquí, voy a usar aquí este otro lápiz. Tomamos aquí el producto de toda esta línea, el producto de toda esta línea, el producto de toda esta línea, y los vamos a sumar. Mientras que el producto de las antidiagonales lo vamos a restar. Ok, en síntesis, ¿esto cómo nos queda? Entonces, vamos con la primera diagonal principal. Queda i por 0, más j por 0 y por 0, más k por 3 por 2. Vamos con las antidiagonales.
menos 0 por 0 por K, menos 2 por 0 por I, menos 0 por 3 por J. Así que este resultado, ¿cuánto nos da? Simplemente 6K. Aquí yo, a propósito, coloqué una combinación bastante sencilla de dos vectores, ¿ya? Para que pudiésemos calentar un poco la mano con el cálculo. Ahora, pueden darse cuenta de una cosa. El vector A vive en el eje X, el vector B vive en el eje Y. Ambos juntos viven en el plano XY. Y el resultado me dio un vector que va en el eje Z. Esto ya les sirve para ustedes darse cuenta de que el producto cruz siempre va a dar un vector que es perpendicular, tanto a A como a B. El producto A cruz B es perpendicular tanto a A como también es perpendicular a B. Ahora me voy a colgar yo de este mismo ejemplo para ver qué pasa si yo doy vuelta los vectores. Si en lugar de multiplicar A cruz B, multiplico B cruz A. Si yo multiplico B cruz A, tengo que ahora aquí colocar las componentes del primer vector, que sería el vector B, que sería 0, 2 y 0. Ahora coloco las componentes del segundo vector, que es el vector A, 3, 0 y 2. Perdón, 3, 0 y 0. Si ustedes aquí hacen el cálculo, nuevamente hacen el tema este de copiar las dos últimas columnas, les va a dar que es menos 6K. Y esto nos da una propiedad importante del producto cruz, que si yo invierto el orden de los factores, yo esta vez sí altero el producto. Entonces aquí ya tengo dos propiedades del producto cruz. La primera es que el resultado da siempre algo que es perpendicular a los dos vectores originales. Y la otra es que el resultado, perdón, la inversión, el intercambio de los factores le añade un signo menos al resultado. Así que esto es diferente de la multiplicación de números, en las cuales el orden de los factores no afectaba al producto. En el caso del producto cruz, el orden de los factores sí altera el producto. En ese sentido, los vectores se parecen más a las matrices que a los números. Vamos con otro ejemplo. Ya aquí vamos a ponerle un poquito más de complejidad. Vamos a colocar aquí un vector C, reci menos K, y un vector D que va a ser menos 2i más 4K. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto vale C cruz D? Bueno, hagamos el cálculo. Ya saben, colocamos nuestro determinante aquí y
J y K. Y colocamos las componentes del primer vector. El primer vector aquí es el vector C. 3, la componente I es 0 y la componente Z es menos 1. Ahora colocamos las componentes del segundo vector. Menos 2, 0 y 4. Nuevamente podemos aplicar la regla de Cramer, que se llama esto de copiar las filas a continuación. Y, perdón, está muy delgadito. Y J, 3, 0, menos 2, 0. Y veamos cuánto da esto. Nuevamente, recuerden, producto de las diagonales principales. Y por 0 por 4. Más J por menos 1 por menos 2. Más K por 3 por 0. Ahora, restamos los productos de las antidiagonales. Menos 2 por 0 por K, que es la primera antidiagonal de acá. Menos la segunda antidiagonal, 0 menos 1, y 0 menos 1, y. Y tercero, 4, 3, J. 4 por 3 por J. Entonces, en la primera línea tenemos 0 por I más 2J más 0K. En la segunda línea tenemos 0K, 0I menos 12J. Y aquí ustedes reducen términos semejantes como si fuese álgebra común y corriente. Los I son todos ceros, los J son todos ceros, solamente sobreviven los J, perdón, los J son todos ceros, perdón, los K son todos ceros, disculpen. Sobreviven solamente los J. 2J menos 12J. Esto da un total de menos 10J. Quiero que alguien me diga rápidamente cuánto vale esto. No es necesario calcular. Como alguien me lo dice en el chat ya, más 10J. Intercambiar los factores cambia los signos del producto. Así es como se calcula un producto cruz. Ahora, este ejemplo también, yo deliberadamente puse los vectores, fíjense bien, en los planos XZ. El resultado, ya uno podía decir, ok, si el vector C y el vector D viven en el plano XZ, los productos tienen que necesariamente ser perpendiculares, deberán vivir en el eje Y. Y es lo que nosotros encontramos aquí. Ahora, también aquí, para hablar del producto cruz, vamos a hablar nosotros de la dirección del producto cruz. La dirección de un producto cruz está determinada por algo llamado la regla de la mano derecha. Tiene que ser con la mano derecha, porque si ustedes lo hacen con la mano izquierda, les va a dar el signo cambiado.
Y aquí yo me voy a colgar de un video que encontré en YouTube que era bastante didáctico en ese sentido. Dame un segundito. Que explica cómo usar la regla de la mano derecha. Imaginen que ustedes tienen estos dos vectores, ya en algún lugar dado, el vector U y el vector V. Lo que dice la regla de la mano derecha es que ustedes colocan su mano abierta, como cuchilla, sobre el primer vector que ustedes van a multiplicar, en este caso es el U, y lo que hacen después es cerrar la mano en dirección del otro vector. ¿Ya? Repito ese último paso. La mano se coloca sobre el primer vector y se cierra hacia el segundo vector. El tema es que el dedo pulgar va a marcar la dirección del producto cruz. Y pueden darse cuenta de que efectivamente el vector U cruz B sale de la hoja hacia ustedes. ¿Qué hubiese pasado si nosotros, en lugar de estar multiplicando U cruz B, estuviésemos multiplicando B cruz U? Si ustedes multiplican B cruz U, la única forma de poder ustedes aplicar la regla a la mano derecha, tendrían que ustedes dar vuelta a la mano, que es lo que vamos a mostrar ahora. Aquí, por ejemplo, si ustedes multiplican B cruz U, colocan la mano abierta en B y tendrían que cerrarla hacia U. Solamente que con la posición así como está la mano, ustedes no pueden cerrar la mano hacia U. Entonces no queda más que dar vuelta a la mano y ahí pueden ustedes cerrarla hacia U. Y claro, el producto B cruz U, en lugar de salir de la pantalla, va a entrar a la pantalla. Aquí hay una animación en 3D que hizo el canal Mate Fácil. Y pueden ahí ustedes ver que están los vectores U y B, y el vector U cruz B está perpendicular tanto a U como a B. Es perpendicular a ambos. Así es como se aplica la regla de la mano derecha. En una pregunta del chat, U cruz B es perpendicular siempre, ¿verdad? Sí, siempre va a ser perpendicular a U y a B. Aquí, antes de continuar, les quiero mostrar un último ejemplo de producto cruz, que es el siguiente. Ustedes ya vieron que va a dar siempre un vector que es perpendicular a ambos vectores, al vector U y al vector B, o al vector A y al vector B, como ustedes quieran llamarles. Pero ¿qué pasa si yo a ustedes les doy dos vectores que son paralelos, que está uno encima del otro? Es como difícil ahí decidirse, bueno, cuál es el plano en el cual viven estos dos vectores si son paralelos. Veamos qué ocurre. ¿Qué pasa si el vector A, por ejemplo, es 2J y el vector B es 3J? Puede ser más 3J o puede ser menos 3J, da igual. ¿Ok? ¿Cuánto da el producto A cruz B? Si nosotros hacemos el cálculo aquí,
A va a dar 0, 2, 0, y B es 0, 3, 0. Regla de Kramer. Y J, 0, 2, 0, 3. Veamos cuánto da esto. Diagonal principal. I por 2 por 0. 0. J por 0 por 0. 0. K por 0 por 3. 0 también. Las antidiagonales. 0 por 2 por K. 0. 3 por 0 por I. 0 también. Y 0 por 0 por J. 0 también. Si ustedes tienen dos vectores paralelos, el producto cruz les va a dar 0. Entonces, si A es paralelo a B o al negativo de B, entonces A cruz B les va a dar el vector nulo. Esa es otra propiedad importante del producto cruz. Entonces, recapitulemos las propiedades del producto cruz. Se puede calcular de esta forma o mnemotécnicamente se puede recordar a través de un determinante. El resultado del producto cruz siempre va a dar un vector que es perpendicular a cualquiera de A y de B. Si yo cambio el orden de los factores, cambio el signo del resultado. Y si los vectores son paralelos o antiparalelos, o sea que el ángulo entre ellos sea 0 o 180 grados, el resultado final me da 0. Pregunta, ¿qué función trigonométrica ustedes conocen que al aplicarla sobre 0 grados y sobre 180 grados da 0? En el chat alguien me dice la función seno. Seno. O sea, uno mirando esta última propiedad, la del A, la que es, digamos que si los vectores son paralelos o antiparalelos, da un 0, uno podría pensar, si hay alguna especie como de seno de beta dentro del producto cruz, y efectivamente existe algo con un seno de beta, que es lo que voy a mencionar yo ahora a continuación. Resulta que aquí yo les he mostrado cómo calcular el vector, ¿ya? El resultado que da el vector. Pero si ustedes quieren calcular cuánto vale el módulo del producto cruz, el módulo del producto cruz se calcula justamente con una función seno. El módulo de A cruz B se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo más pequeño entre ambos vectores. Así se calculan los módulos de los productos cruces.
Ok, antes de continuar, algo que no haya quedado claro. Ok, insisto, ustedes no tengan miedo de preguntar. Ah, sí, hay una pregunta respecto del módulo del producto cruz, ¿sí? Em, ok, sí, díganos la pregunta. La pregunta es si lo puedo explicar de nuevo, ¿cierto? ¿O tiene una pregunta un poco más específica ahí? Ya, ok. Ya. Resulta de que nosotros aquí con el determinante hemos calculado el vector, ¿cierto? O sea, tomamos A, tomamos B, el producto cruz entre ellos da un vector, ¿cierto? Y con eso nosotros calculamos aquí el vector A cruz B. Lo hemos hecho en estos primeros ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con el módulo? Supongamos que a ustedes por algún motivo no les interesa el vector entero. Les interesa en realidad el módulo de A cruz B. No les interesa saber para dónde apunta A cruz B, sino que les interesa saber el largo de A cruz B. Entonces, si ustedes quieren saber el largo de A cruz B y ustedes tienen los largos de los vectores y el ángulo entre ellos, ustedes pueden calcularlo así. Entonces, aquí yo les hago la analogía con el producto punto. Ustedes recuerdan cuando en el producto punto, ustedes podían calcular el producto punto justo como, tanto como AX BX más AI BI más AZ PZ, mientras que en el caso de esa era una forma, mientras que si ustedes no tenían las componentes, pero tenían los módulos y los ángulos, ustedes pueden calcularlo así también. Eso nosotros habíamos dicho hace un tiempo atrás para el producto punto, que habían dos formas de calcularlo. Si tenían las componentes, usábamos la primera forma. Si tenemos los largos y el ángulo, usamos la segunda forma. En el caso del producto cruz, es más o menos parecido. A cruz B, ahí ustedes usan el determinante. El determinante que nosotros habíamos visto un poquito más arriba. Pero si ustedes no están interesados en el determinante, sino que están interesados en el largo de A cruz B, ustedes pueden calcularlo como A, el módulo de B, por el seno del ángulo más pequeño entre ellos. Esas son como las similitudes y diferencias, ¿ya? En el caso del producto punto pueden calcularlo con cualquiera de las dos formas. En el caso del producto punto, del producto cruz, perdón, el vector solamente se calcula con el determinante, pero si ustedes no les dan las componentes, pero en cambio les dan los largos de los vectores y el ángulo, ustedes pueden calcular el módulo de este vector final. A eso me refería yo con el tema de los módulos. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Puedes volver a preguntar si algo se necesita explicar de nuevo, no hay problema. Ok, súper. Ahora, ¿por qué yo les di toda esta charla sobre el producto cruz? Es porque los vamos a ocupar a continuación.
Volvamos ahora a la física. Aquí ya hablamos bastante de matemática, ahora volvamos a la física. Y vamos a hablar nosotros sobre algo llamado torque. El torque es el análogo rotacional de las fuerzas. En otras palabras, es un tipo de interacción entre dos cuerpos, pero que puede tener efectos sobre la dinámica rotacional de estos sistemas. Aquí el ejemplo más típico es cuando uno va a abrir una puerta. Imaginen que aquí yo tengo, perdón, me quedó horrible la puerta, déjenme un segundo a ver si esto resulta. Ok, denme un segundito, mejor. Ahí sí. Imaginen que esta es una puerta vista desde arriba, ¿ya? Donde aquí está la bisagra. Y este otro de acá va a ser el extremo de la puerta. Usualmente la manilla está al extremo, ¿cierto? Entonces, como la bisagra está al lado izquierdo aquí, la puerta puede girar en este sentido. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Supongamos que la puerta fuese una puerta así bien pesada. Para ustedes abrir la puerta van a tener que aplicar una fuerza. Entonces nosotros ahí podemos decir que el efecto de una fuerza cuyo objetivo es abrir la puerta, se verá potenciado si se cumplen algunas condiciones. Primero, si yo aplico una fuerza muy pequeña, obviamente no voy a poder abrir la puerta, ¿cierto? Eso es como evidente eso, ¿ya? Entonces lo primero es que se verá potenciado si la fuerza usada incrementa su magnitud. Pero no es la única forma en la cual uno puede potenciar el efecto de una fuerza para abrir una puerta. Les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han intentado abrir una puerta empujándola de acá de cerca de de la bisagra? ¿Alguna vez han hecho esa prueba? En el chat alguien me dice que sí. Otra persona también me dice que sí. ¿Qué han observado? Si ustedes en lugar de empujar en el extremo, empujan cerca a la bisagra, ¿es más fácil o es más difícil abrir la puerta? Una de las personas del chat me dice que es más difícil. El otro también me dice que es más difícil. También que el ángulo ahí tiene que ver. Y efectivamente, en un sistema de palancas, de puertas, etcétera,
si ustedes están más cerca del eje de giro, es más difícil abrir la puerta o mover la palanca. Entonces, todo apunta a que esto es mejor si es que uno se va al otro lado. Y pueden darse cuenta que esa es la lógica incluso que hay detrás de los alicates, de cada vez que uno hace una palanca con una llave, por ejemplo, con una llave Allen, con una llave francesa o con una llave inglesa, que mientras uno está más lejos del centro de giro, es mejor el efecto que yo puedo hacer para rotar algo o para mover algo ahí. Puedo apretar mejor una tuerca, puedo liberar mejor algo que está trabando algo. Entonces vemos de que el efecto se ve potenciado si la fuerza es aplicada lejos del eje de rotación. Y hay otro factor que influye. Hablamos aquí de qué tanto tiene que ser la fuerza, de qué tanta tiene que ser la distancia respecto del centro de giro. Entonces ya sabemos que aquí no se aprovecha bien, mientras que acá en cambio se aprovecha mejor. Aquí es mucho mejor, acá no. Pregunta, ¿qué pasa si yo la puerta, en lugar de empujarla así como en ángulo recto, yo la tiro en un ángulo diferente? Por ejemplo, yo la empujo, no sé, directamente paralela a la puerta. ¿Voy a poder abrir la puerta así? Tampoco. Si yo la empujo con un ángulo, más o menos. Pero si yo la empujo en ángulo recto, ahí efectivamente se logra un óptimo aprovechamiento de mis esfuerzos por abrir la puerta. Entonces, eso es otra cosa que influye, que es que el ángulo entre la fuerza aplicada y el, entre comillas, vamos a llamarle brazo de palanca, sea lo más cercano posible a 90 grados. Entonces, nosotros aquí podemos definir el módulo del torque. Para el torque se usa la letra griega tau, que es la equivalente de la T, y podemos ver que en primer lugar depende de qué tan fuerte es la fuerza aplicada. O sea, esta cosa depende aquí del módulo de la fuerza. Pero vemos también que mientras más lejos del eje de rotación la aplicamos, es mejor también. Así que esto también depende del módulo del vector distancia entre la bisagra y donde yo aplico la fuerza.
Y en tercer lugar, que el ángulo entre la fuerza aplicada y el brazo de palanca, o la puerta en este caso, sea lo más cercano posible a 90 grados. ¿Qué funciones ustedes conocen que al aplicarla con un ángulo de un máximo en 90 grados y un mínimo en cero? Que alguien me menciona el producto cruz. Claro, y el producto cruz tiene una función seno, efectivamente. Y claro, y como bien dice el compañero, si uno mira esta cosa, uno dice, oye, pero esto tiene toda la pinta de un producto cruz. Y efectivamente es un producto cruz. Ahora, en el caso de la versión vectorial, en forma vectorial, uno puede decir, bueno, ¿y cómo yo multiplico? Ya sé que es una cosa que tiene una F y una R, pero ¿en qué orden los multiplico? Vámonos nuevamente al diagrama de la puerta. Si nosotros miramos aquí nuestra puerta, vamos a ver que el brazo de palanca apunta, por ejemplo, hacia la derecha y que la fuerza aplicada, voy a dibujarlo mejor con los colores que ya estaban, y la fuerza aplicada, por ejemplo, puede apuntar, supongamos que en medio hacia arriba aquí. Si yo aquí empujo hacia arriba la puerta, voy a abrirla en sentido antihorario. Si ustedes aquí aplican la regla a la mano derecha, ¿qué orden del producto entre F y R es el que nos daría la dirección correcta en ese caso? Que voy a suponer que en un ángulo beta aquí. En otras palabras, si yo multiplico F cruz R o R cruz F, ¿cuál de las dos opciones me va a decir correctamente en qué sentido se va a abrir la puerta cuando ustedes hagan el ejercicio con la mano derecha? Si ustedes, por ejemplo, colocan la mano abierta sobre R, al cerrarla hacia F, van a ustedes hacer el movimiento con los dedos, que es exactamente igual al movimiento de la puerta en este ejemplo de acá. Entonces eso nos dice a nosotros que para describir el torque, el sentido contrario, perdón, el sentido correcto, perdón, es en el que primero va el brazo de palanca y después va la fuerza aplicada. Ahora, ustedes pueden aquí pensar, bueno, ¿y qué representa ese vector torque? El módulo del vector torque representa la magnitud del torque, o sea, qué tanto efecto ustedes pueden hacer al rotar. Mientras que la dirección del torque representa, en el fondo, el eje de giro inducido por esta fuerza y este brazo de palanca. Y el sentido indica si acaso la rotación es sentido horario o antihorario. Positivo es antihorario
y negativo el sentido horario de rotación. Vemos aquí un ejemplo. Si sobre dos partículas ubicadas en, por ejemplo, R1 igual a 3i más 2j metros y R2 igual menos 3k más 2i metros, actúa una fuerza F igual 6j newtons, determine el torque neto con respecto a un eje que pasa por el origen. Es importante esa última combinación de palabras, un eje que pasa por el origen, porque eso nos dice a nosotros cuál va a ser el brazo de palanca que vamos a considerar. En otras palabras, si el centro de giro va a ser el origen, entonces con esto tenemos que los brazos de palanca van a ser exactamente iguales a las posiciones. Por otro lado, nos dicen que sobre ambas partículas está actuando la misma fuerza. Entonces, ahora para calcular el torque neto, lo que uno hace es sumar ambos torques. Bueno, calculemos cada torque por separado. El primer torque. I, J y K. Entonces, recuerden, torque es R cruz F. R, en este caso, sería 3, 2 y 0. La fuerza sería 0, 6J. 0, 6, perdón, y 0. 0, 6, 0. Regla de Kramer. 3, 2, 0, 6. Diagonales principales. I por 2 por 0 es 0. J por 0 por 0 es 0. Este aquí un 6 por si acaso. Y en la K sería K por 3 por 6. 18K. Antidiagonales. 0 por 2 por K, 0. 6 por 0 por I, 0. 0 por 3 por J, 0. Así que quedan solamente los 18K. La unidad de medida del torque es Newton por metro. ¿Ya? Esto se parece al Joule, pero para evitar que uno lo confunda con la energía y con el trabajo, es que esta combinación de Newton por metro en el torque siempre se deja así, no se escribe como Joule, siempre se deja como Newton por metro. Vamos con el torque 2. El torque 2 va a ser IJK. Y aquí tengan cuidado con cómo uno ordena, porque fíjense que el R2, aquí yo les puse la componente Z primero.
Recuerden que siempre tienen que colocar aquí en el determinante en orden X y Z, que sería entonces 2, 0 y menos 3. 2, 0 y menos 3. Y las fuerzas son 0, 6 y 0. Regla de Kramer nuevamente. 2, 0, 0, 6. Diagonales principales. I por 0 da 0. J por 3 por 0, 0. K por 2 por 6 serían 12K. Antidiagonales. 0K. 3 por 6 son 18, pero recuerden que esto iba ya con un signo menos antes. No, perdón. Recuerden, menos 6 por 3, menos 3, que es menos 18, por I, 0 por 2 por J, 0. Así que esto es 12, perdón, 18I más 12K en newtons por metro. Y ahora finalmente sumarlos. Es sumar ambos vectores. Pero recuerden que cuando uno suma vectores, uno tiene que sumar i's con i's, j's con j's, k's con k's. No hay i's en T1, solamente están las de T2. En ninguno hay j's y hay k's en ambos. 18 más 12. Estos son 30 y todo esto estaría en newtons por metro. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejemplo en particular? Pregunté si había alguna duda, eso lo pregunté. Nicolás me dice que por el momento no tiene dudas. Ya, ok, Agustín también me dice tampoco. Súper. Bueno, recuerden, si tienen dudas pueden preguntar durante la semana, pueden preguntarme mañana también si algo no quedó claro de hoy. Así que bueno, la clase de hoy la dejamos hasta aquí. Mañana vamos a ver ya momentum angular, que es la versión rotacional de momentum lineal, y vamos a ver también un poco sobre partículas ligadas. ¿Ya? Nos encontramos mañana entonces a la misma hora, mismo canal.